Vamos a hoy a leer esta palabra y quiero que la leamos con mucho cuidado porque mire lo que dice la Biblia. ¿Lo tienen? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo: yo soy el Dios de tu padre. Diga conmigo: Padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Vamos a orar en esta hora. Yo quiero orar en estas 4 áreas que son bien importantes. Diga conmigo: en esta mañana yo renuncio a todo temor. Todo mi pasado no tiene autoridad en el presente. Por la sangre de Jesucristo se cortó la maldición y ahora yo vivo la bendición. Declaramos que Jesucristo, Él venció a los principados, venció a las potestades, derrotándolos en la cruz. La victoria de Cristo es mi victoria. Yo soy más que vencedor por medio de Jesucristo. Por la llaga de Jesucristo yo ya fui curado de toda enfermedad, desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Yo declaro sanidad. Toda enfermedad en el cerebro, problemas en la vista, respiración, todo problema en la sangre, en el corazón, ahora se va en el nombre de Jesús. Y por la llaga de Jesucristo yo tengo sanidad y Dios me dará larga vida sobre esta tierra. Declaro que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza yo fuese enriquecido. Declaro en esta hora que Dios me ha traído a esta nación. Yo vivo en los Estados Unidos de América, la nación más rica del mundo, porque Dios me ha llamado para bendecirme. Yo recibo la bendición de Dios. Yo declaro hoy que mi corazón es tierra fértil. Recibo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar y hoy vamos a compartir esta palabra. Cuando en la vida del ejército siempre se llama un equipo que trabaja adelante del ejército, se llama puestos avanzados de combate. En ese lugar ponen gente inteligente y estas personas tienen anteojos de larga vista. Así le llaman, ¿verdad? Anteojos de larga vista, esas. ¿O cómo le llaman? Tiene otros nombres, bueno, es lo mismo. El mismo Chana con Juana dijo algo. Muy bien. Entonces, la visión de esa persona que va adelante es una visión avanzada, para que los soldados que van a pie, los que van de infantería, ellos no se vayan a ver en una situación donde pierdan la vida, por la visión avanzada que hay de un cuerpo avanzado. Y esto es lo que Dios tiene para nosotros, para que hoy Dios ha visto los tiempos que vienen. Dios tiene la visión de Él hacia adelante, ¿verdad? Por eso se llama el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios conoce lo que es el principio del mundo y lo que terminará en el mundo. En uno de los capítulos del libro de Isaías, creo que en el 46:9, dice en esa palabra, o 48:9, pero por ahí está. Dice que Dios da inicio a lo que ya terminó. O sea, en otras palabras es que, por ejemplo, una película, los autores ya la hicieron. Ellos ya saben lo que va a suceder cuando se abran las cortinas, ¿verdad? Porque ellos ya terminaron lo que se comienza a enseñar. Entonces, lo que Dios va a iniciar en cada uno de nosotros, Él ya lo vio. Diga conmigo: Dios ya lo vio. Por ejemplo, la muerte de Cristo a Dios no lo tomó de sorpresa. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue sacrificado antes de la fundación del mundo.
sea que antes de la fundación del mundo, Jesús ya, ¿verdad? Dios había visto lo que iba a sufrir su hijo, lo que iba a pasar, pero iba a haber la victoria. Entonces, Dios puede ver en la vida de cada uno de nosotros lo que ha de pasar en 400 años, 200, 300 años más adelante. Por lo tanto, yo quiero hoy hablarles a ustedes sobre la visión de Dios. Tienen planes generacionales. Diga conmigo, los planes de la visión de Dios siempre tiene planes generacionales. Eso quiere decir que Dios no solamente está enfocado en tu vida. Yo tenía un problema recién convertido. Yo me esforzaba, yo hacía todo lo que podía en mi vida personal según yo. Yo tenía que agradar a Dios para la salvación, vivir agradando a Dios en todo. Pero yo nunca había pensado de que cuando Dios a mí me llamó, no me estaba llamando a mí solo. Dios estaba llamando a mis hijos, Dios estaba llamando a mis nietos, Dios está llamando a mis bisnietos, quinta, sexta generación, porque al Dios que nosotros servimos, Él quiere que nosotros seamos gente que sepamos valorar lo que Él nos ha dado. Diga conmigo, yo valoro la salvación que Dios me ha dado. Demos un aplauso a Jesucristo porque Él dio la vida por nosotros. Cuando la palabra que tenemos hoy en Éxodo 3:6, la Biblia nos enseña o nos dice el pasaje, el contexto atrás en este capítulo, de que Dios le habló a Moisés cuando Moisés estaba pastoreando unas ovejas en el desierto, las ovejas de su suegro. Siempre que Dios va a llamar a alguien o Dios llama a alguien, diga conmigo, el que Dios llama siempre está ocupado. A Dios le gustan esas personas que dicen que no tienen tiempo. Esa gente Dios la ama, porque esa gente el día que se convierta van a ser buenos cristianos. Por eso la persona que todo el tiempo le dice a usted que sí, esa gente no sirve, ¿verdad? Aquí hay gente que a usted le dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no voy a perder el tiempo, y esa gente es buena. Póngasele hasta que lo convierta, porque así va a ser tremendo. Ahora, entonces Dios encuentra a Moisés pastoreando las ovejas de Jetro, porque diga conmigo, el que cuida de lo ajeno recibirá lo propio. Nadie de nosotros puede recibir de Dios nada, ningún talento, ningún regalo, si nosotros, hermanos, primero no lo usamos. Por ejemplo, las iglesias evangélicas y muchas iglesias, apenas hay hermanos que apenas saben San Juan 3:16 de memoria y ya dicen que son pastores y se van de la iglesia. Y lo que Dios los ha llamado a ellos es a ser maestros posiblemente de escuela dominical, de ayudarle al pastor, porque es importante de que cuando alguien trabaja por lo ajeno, quiere decir que cuando le llegue la oportunidad de lo suyo, lo va a cuidar. Entonces, este hombre estaba cuidando las ovejas de sus suegros Jetro. Y también otra de las cosas bien importantes que aquí nos habla es que Moisés estaba bajo la autoridad de su suegro. Diga conmigo, el que trabaja bajo autoridad, Dios lo pone por autoridad. Primero hay que obedecer para después dar órdenes. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Aleluya. También en esto tenemos, antes de entrar ya en el pasaje propio, tenemos otra enseñanza, que era necesario que una autoridad le diera una palabra a una persona como Moisés para que éste fuera validado en su ministerio. Por ejemplo, tenemos el caso de Jesús. Jesús tuvo que llegar al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, porque Juan era una autoridad que Dios había puesto a bautizar. O sea, Juan bautizaba en arrepentimiento a la gente que venía, se arrepentía y era bautizado. Entonces Jesús, para poder confirmar su ministerio y poderlo usar grandemente el Señor, ¿verdad? Él tenía que primero pasar por una autoridad delegada de parte de Dios, que era Juan el Bautista. En ese tiempo Jesús llega y se bautiza. Jesús no tenía pecados, Jesús no necesitaba bautizarse. Jesús es la autoridad desde el principio al fin, pero Él nos enseñó algo,
Que diga conmigo, todo el que está bajo autoridad comienza a ser autoridad. Es importante, hermano, tu líder puede estar mal. Una persona puede ser algo, verdad, que no va a estar a la perfección como tú quieres, tiene defectos, porque Dios no puso a predicar el evangelio con ángeles, lo puso con gente humana como cualquiera de nosotros. Yo tengo los mismos sentimientos que usted tiene. Hay veces que no quiero orar, hay veces que no quiero ayunar, ¿verdad? Hay veces que vengo cansado a la iglesia, al templo, ¿verdad? Aquí. ¿Por qué? Porque todos somos de carne. Pero ahí nosotros siempre Dios nos ha puesto, ¿verdad?, bajo esto. Entonces, cuando nosotros trabajamos bajo autoridad, autoridades imperfectas, Dios a nosotros desde ese momento nos pone en autoridad. El que es, oiga bien, el que obedece a la autoridad será autoridad. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros seamos fieles en la iglesia a donde nosotros trabajamos y estamos, ¿verdad?, trabajando en la obra del Señor. Fíjese que cuando nosotros con mi esposa nos convertimos, comenzamos en la iglesia que estuvimos. Yo recogí en la ven de la iglesia 5 años. Recogí a los hermanos el miércoles en la noche, el sábado en la tarde que había culto, el domingo a la escuela dominical. Mi esposa recogía a los niños en la ven, y a las 7 de la noche, que era el servicio, desde las 5 de la tarde con mi esposa comenzábamos ¿verdad?, a buscar la gente que iba al culto en aquel tiempo, porque en aquellos tiempos nadie aquí, pues mucha gente no tenía carro, entonces dependía de una ven. Entonces manejamos la ven por 5 años. Y nunca llevamos un recibo a la iglesia, hermano, mire, aquí está por la gasolina. Y no era porque nosotros teníamos dinero, sino porque Dios siempre proveyó para que nosotros trabajáramos. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros trabajábamos para nuestro pastor, oiga bien, Dios nos estaba poniendo en lo nuestro. Y por eso hoy, el día de hoy, yo cuando le digo a alguien, hermano, le digo a alguien, no le digo, hermano, puede ir por fulano de tal. No, yo le digo, hermano, voy a traer a fulano de tal. ¿Por qué? Porque tengo autoridad para decírselo. Porque yo estuve trayendo por 5 años, 3 veces por semana, a personas a la iglesia. Entonces es lo que pasa cuando un líder no ha estado bajo autoridad. Toda la gente se le revela, porque esa persona no tiene símbolo de autoridad en el mundo espiritual. Entonces se le aparece el Señor a Moisés y le dice lo siguiente. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Diga conmigo, Dios es un Dios de pacto. Y le dijo, yo soy el Dios de Isaac, el hijo de Abraham. Y yo soy el Dios de Jacob, el nieto de Abraham. Y le viene hablando ¿a quién? Le viene hablando a una generación que tenía 400 años, que después que Jacob había bajado con sus hijos, ¿verdad?, que eran nietos de Abraham, bisnietos de Abraham ya, la 4ª generación de Abraham cae en esclavitud en Egipto. Pero hasta ese momento no había ninguna nación sobre la faz de la tierra que fuera una nación privilegiada, que Dios dijera, mi nombre mora en medio de ellos. No había nadie. Pero en la 4ª generación de los hijos de Abraham, ¿verdad?, ellos entran a Egipto, se multiplican en aquel lugar. La Biblia nos dice que bajaron aproximadamente, creo que 78 personas bajaron a Egipto, y desde ellos se multiplicaron como las estrellas, ¿verdad?, de los cielos, como las arenas del mar, y se hizo una gran nación, ¿verdad? Y después de haber pasado un periodo aproximadamente de 430 años, Dios encuentra un hombre de la descendencia, ¿verdad?, de los hijos de Israel, a Moisés, pastoreando unas ovejas salvajes allá, ¿verdad? Y le da un mensaje, y ese mensaje, ¿verdad?, le recuerda de que él fue fiel con Abraham, y que Abraham fue fiel en lo que él le dio. Entonces tuvo un hijo que se llamaba Isaac, que también guardó el pacto de Dios. Un hijo también que guardó, que era nieto de Abraham, que era Jacob, guardó los pactos de Dios. Unos bisnietos de Abraham, como los hijos de Israel, y José, que bajó a Egipto, y que Dios tenía un pacto y no se había olvidado, aún pasando 400 años. Ahora Dios tenía un trabajo que hacer con ellos. ¿Por qué? Porque siempre la visión de Dios son planes generacionales. Dios tenía que sacar a ese pueblo de ese lugar y entregarle la tierra que Dios había hablado a Abraham. Amén. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes
que todos los que estamos en este lugar, todos nosotros, delante de Dios representamos como una punta de rompimiento en lo que estamos haciendo. Porque cuando yo vine con mi esposa a los Estados Unidos, nosotros no crea que vinimos a hacer cultos en un templo como este, no. Nosotros comenzamos a andar en los lugares de renta, shopping center, lugares donde cuando se tocaba la batería, las culebras a veces salían de debajo de la batería. Guitarras de 50 centavos que compraba el papá de Manuel, que fue el primer guitarrista, el primer músico, ¿verdad? Un lugar donde cuando llovía caía agua sobre nosotros. Un lugar de $325 que no alcanzábamos a pagarlos de renta. No teníamos equipos de sonido, predicábamos solo así. Y a veces, ¿verdad?, cuando alguien nos regalaba una bocina, se reventaba en el primer culto. Y total de que entonces comenzamos desde abajo. ¿Por qué? Porque nosotros, pero el plan de Dios no estaba solamente para impulsar a Josué a las naciones. No estaba, no estaba en que Josué naciera y que él iba a conocer a Jesucristo ya joven y luego él iba a comenzar a predicar. No, él necesitaba una plataforma de lanzamiento, y eso somos los padres de familia que entendemos y cuidamos y respetamos el llamado de Dios y el pacto de Dios en nuestras vidas, porque no se trata solo de nosotros, se trata con nuestros hijos, se trata con los hijos de nuestros hijos, cuarta y quinta generación, para lo que Dios tiene preparado para América Latina. Es importante de que nosotros valoremos. Entonces dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Dios no se había olvidado que había un pueblo que estaba oprimido, pero tenía que entregar a ese pueblo, sería la nación escogida por Dios. Y desde que ellos mataron un cordero y pusieron la sangre en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Y comenzaron a salir, desde el día que ellos salieron de Egipto, pasaron el Mar Rojo, pasaron con grandes milagros. Tuvieron 40 años en el desierto, no se gastaron los zapatos, no se les gastó la ropa, caía maná del cielo, ¿verdad? Y esos 40 años que el pueblo estuvo en el desierto no fue porque la voluntad de Dios que ellos tuvieran 40 años, sino porque el pueblo era incrédulo y por eso no entraba en la promesa. Pero después de 40 años de estar en el desierto, ¿verdad?, todos los ancianos que salieron, ¿verdad?, de Egipto, viendo las grandes maravillas de Dios, se rebelaron contra Dios y no hicieron la voluntad de Dios. Entonces Dios esperó que nacieran todos sus hijos en el desierto y ellos aprendieron a ser guerreros. Grandes guerreros, entraron a la tierra, quitaron en la tierra a los gigantes, entraron y poseyeron las tierras de Canaán que Dios había hablado, ¿verdad?, muchos años atrás a su padre Abraham. Quizás unos 600 años antes Dios había hablado a su padre Abraham, ¿verdad?, que Dios le iba a dar esa tierra, y ahora se estaba cumpliendo. Un pueblo llega a poseer ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque aquellos a los cuales Dios les habló no creyeron la palabra. Y eso quiero decirle a ustedes, padres de familia, en este lugar, y a cada uno de los que estamos presentes: usted valore lo que Dios le ha dado, ame la salvación que Dios le ha dado en su vida a través de la sangre de Cristo. No sea cualquier cosa para usted. Usted mantenga, sea radical en su vida devocional. Diariamente usted saque un tiempo para orar, para leer la Biblia, para meditar en la palabra de Dios, para predicar el evangelio, para ir en el llamado que Dios le ha llamado. Porque cuando usted trabaja en el llamado de Dios, Dios lo fortalece, Dios le da las fuerzas del búfalo, Dios le da las alas del águila, y usted será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Pero si usted pasa en otras áreas de la vida, usted el día de mañana se lamentará. No pierda a sus hijos, trabaje por ellos. Trabaje por ellos. Enséñele que un hijo nunca tenga un argumento: me voy de la casa porque mi papá es hipócrita. Una cosa dice en la iglesia y otra es en la casa. No tenga ninguna razón de eso, porque un hijo que usted no le haya dado argumento le pasará las de Judas. Judas se ahorcó porque Jesús nunca le dio argumento para que él lo traicionara.
porque Jesús siempre fue recto delante de ellos. Un padre de familia y una madre de familia, desde el día que conocemos a Jesús, debemos vivir en rectitud. Que este libro sagrado, donde está escrita la palabra de Dios, sea el diario vivir en nuestros corazones y en la enseñanza a nuestros hijos, para que esta visión de Dios corra a nuestras generaciones que vienen. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Y ahí tenemos entonces la palabra que Dios quiere. El paso número 1 para que Dios trate con nuestras generaciones es la siguiente. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio 6 y verso 7: y estas palabras que yo te mando hoy están sobre tu corazón. Fíjense, estarán sobre tu corazón. Diga conmigo: lo que yo le enseño a mis hijos tiene que estar primero en mi corazón. Porque, por ejemplo, el padre que es hipócrita le dice: hijo, no fume, pero él fuma. Hijo, no diga malas palabras, pero él dice malas palabras. Eso no es enseñanza de Dios. Jamás Josué le puede decir aquí, o mi esposa, o Melissa, o Verónica le pueden decir: mi papá dijo una maldición delante de nosotros. Jamás. Ellos han entendido desde el día que nos convertimos a Jesucristo, ellos no han oído una maldición en la casa. Y hemos cuidado siempre su corazón. Y ahora dice, y la repetirás a tus hijos. Pero ¿cómo usted va a repetir la palabra si usted no la lee? Eso es tremendo. ¿Por qué? Dice la Biblia: por cuanto vosotros no guardaste mi palabra ni mis pactos, yo te quitaré del sacerdocio. Y cuando el hombre pierde el sacerdocio en el hogar, porque no enseña la palabra de Dios, la mujer se le revela. Porque a la mujer le dio una palabra profética. Dios le dijo que el deseo de la mujer sería para el dominio del hombre. O sea que la mujer siempre va a querer dominar a su marido en la casa, porque es algo, ¿verdad?, que ya viene innato en la naturaleza de la mujer. Ahora, y más la mujer que no tuvo papá, solo tuvo mamá, tiene un matriarcado interno que tiene que quebrarlo el hombre o el varón que llega a esa casa, que se casa con esa mujer. Entonces se revela la mujer, y la mujer pone en mal a sus hijos contra su papá, y comienzan a rebelarse hijos y esposa contra aquel hombre, porque el hombre perdió el sacerdocio. El hombre ya no tiene respeto en la casa. El hombre dice 50 veces: hijo, voy a traerme una leche a la tienda. No, porque solo me manda a mí. Hijo, haz tal cosa. No tengo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque perdió el sacerdocio. Por eso dice la Biblia que esta es la visión de Dios si tú quieres alcanzar tus generaciones. Tienes que dejar todos esos argumentos. Mire, tantas cosas del mundo que existen hoy, ¿verdad? Si usted no corta, si usted no vive, por eso Romanos 12:1 dice en adelante que en nosotros debe de haber, dice que nosotros debemos de renovar nuestra mente para que nosotros comprendamos cuál es la perfecta voluntad de Dios, santa, de verdad, y verdadera. O sea, la perfecta voluntad de Dios, para que nosotros nos santifiquemos. Nosotros no podemos vivir con la mentalidad del mundo. No podemos vivir en el pasado. Cada vez que tú refuerzas un pecado en tu vida, que tú vuelves a pecar, tú te quedas de la cortina en el pasado y no puedes vivir el presente, porque Satanás te tiene las manos. La Biblia dice que el que peca, dice primera de Juan 3:8, que el que peca es del diablo. Hay un argumento legal. Y la Biblia también dice que el que ha conocido la palabra de Dios y vuelve a pecar, dice que el demonio va y busca 7 demonios más para habitar esa casa. Y el estado de esa persona que fue cristiana ahora es más terrible que cuando no conocía al Señor. ¿Por qué? Por haber dejado oportunidades. Entonces, si no hay palabra de Dios, no hay vitamina para tu alma. Si no hay palabra de Dios leída, no hay oxígeno para el alma. Tú no te puedes meter a buscar abajo, ¿verdad?, a bucear debajo de las aguas sin que lleves un oxígeno, un bote de oxígeno en tu espalda. Cuando una persona no lee la palabra de Dios, se muere en este mundo y vive solamente en un cuerpo. Y lo que lo diferencia de los animales solamente es el intelecto, porque el hombre habla y el hombre tiene raciocinio y los animales no lo tienen. Para lo contrario, el hombre está muerto en su pecado, porque no tiene el oxígeno de Dios.
Cada vez que tú oras, tú estás tomando el aliento de Dios. Cada vez que tú oras, estás tomando la vitamina de Dios, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios, ayunando. Estás en contacto con el cielo. El cielo y la tierra se unen. Y cuando tú dices, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces tú estás diciendo, yo no soy huérfano, yo tengo un Padre que está en los cielos. Santificado sea tu nombre, exaltando el nombre de Dios. Venga tu reino, venga tu autoridad, y se haga en la tierra como en el cielo. Viene el reino de Dios, ángeles de Dios, guerreros alrededor de tu vida, y la presencia del Espíritu Santo para que tú hagas la voluntad de Dios y tu casa sea un Edén donde esté la presencia de Dios siempre morando. Pero mire, hermano, la gente hoy puede leer 4,000 textos en el celular, pero no leen un versículo de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque el mundo se está preparando para la catástrofe más terrible de una tribulación que viene. La Biblia dice que los hombres, cuando el sol comience a quemar a los hombres y les produzca úlceras en el cuerpo, dice que los hombres maldecirán a Dios en vez de arrepentirse. Porque será un corazón tan duro del ser humano, ¿verdad? Porque la tecnología está bien, pero usted no debe dejarse vencer de la tecnología, ¿verdad? Hay mujeres que todo el día no pueden hablar con su esposo porque pasan en el celular, ¿verdad? No hay tiempo para nadie porque se pasa, y todo, como le digo, el celular es bueno para que usted se comunique. Es bueno para que usted pueda hacer cualquier situación que necesite hacer. Pero también nosotros no debemos dejarnos, hermanos amados. Si nosotros queremos formar a nuestros hijos, llegó el momento de que todos entreguen su celular. Vamos a orar, vamos a ayunar el día domingo. El día domingo, hermano, es la oportunidad de un padre de familia de poner a sus hijos, mire, verdaderamente delante de Dios, si quiere tener generaciones de herencia. Pero si usted quiere crecer hijos como los de Elite, ¿verdad? Usted siga su iniquidad y los hijos van a imitarle y van a ser peor que usted. Por eso Dios nos está hablando. Los planes de Dios, de la visión que Dios ha puesto en el corazón de nosotros, no solamente nos ve a nosotros. A Dios le interesa la vida de nuestros hijos, los nietos, cuarta, quinta generación, para hacer su obra. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? Diga conmigo, la palabra de Dios es mi fortaleza. Aleluya. Eso es increíble. Ahora dice, y hablarás de ella, dice, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Siempre debe de haber, mis hijos, ellos siempre, cuando ellos duermen, o por ejemplo, a Josué, Verónica, Melissa, ellos siempre quieren oír la oración donde yo oro todas las mañanas. Ellos ya tienen hasta en el subconsciente el tiempo de oración, de alabanza, en la cual hablo con Dios. Porque los hijos necesitan un modelo de alguien que les enseñe. Hermanos, hay que dejar, está bien, cuando tú no eres cristiano, tú pasabas en las cantinas, pasabas en los cines, pasabas en todos los pasatiempos de la vida, pero tú no tenías un proyecto en tu vida. Y tus hijos, ¿verdad? Seguían ese mal ejemplo. Pero ahora que somos cristianos, las cosas tienen que cambiar. Tiene que haber la palabra de Dios en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra brújula para dirigirnos, para orientarnos. La palabra de Dios, ¿verdad?, es el mapa que nos lleva a nuestro destino. Y si los hijos de nosotros y nosotros no conocemos la palabra de Dios, la Biblia dice que nosotros, el que edifica sobre arenas, vienen vientos y vienen tempestades y aquella casa perecerá. ¿Sabe por qué? Porque no está fundada en la palabra de Dios. Pero cuando el hogar está fundado en la palabra de Dios, no hay tiempos de chisme, no hay tiempos de pleitos familiares, no hay tiempos de egoísmo, no hay tiempos, hermanos, que perder, porque nosotros estamos consagrados al Dios de los cielos. Una palabra que sale de nuestra boca, la fijamos qué es lo que decimos, porque no vamos a perder un día de oración y de ayuno solo por hablar una palabra descuidadamente.
fuerte. Y una palabra puede herir a tus hijos para siempre. Una palabra puede marcar a tu esposa o a tu esposo. Por esa razón, cuando oramos tenemos dominio propio. Y Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que me queda de vivir en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, aleluya. Ahora, en Éxodo 34:7 nos habla que depende lo que tú siembres en tus hijos. Mire, que guarda misericordia a millares, Dios, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero aquí viene: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y aquí viene: que visita la iniquidad de los padres, ¿verdad? Un hombre cristiano no puede andar en adulterio, porque eso lo anduvo los abuelitos. No puede andar en fornicación, no puede andar en pornografía, no puede andar fumando, no puede andar haciendo cosas incorrectas, porque entonces estás todavía en el paso de maldad y estás reafirmando la maldad de tus padres. Por eso Dios, cuando llamó a Abraham, le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Hoy es un camino de fe, es un camino nuevo, es una vida diferente, hermano. Y por esa razón nosotros nos hemos reunido aquí, de todos los hermanos de México, El Salvador, Centroamérica, y estamos en este lugar. Y lo único que nos une en este lugar es la sangre de Cristo, y porque somos hermanos en Cristo Jesús, porque Él nos salvó, aleluya. Y todos nosotros tenemos que ser uniformes en vivir una vida de santidad y de verdad como Dios se lo merece. La Biblia dice: el que es conmigo, dijo Jesús, no está en contra de mí, pero el que está contra de mí, él, ¿verdad?, este divide y desparrama. O sea, hay gente que ya no vuelve a la iglesia porque un hermano, ¿verdad?, cristiano hizo cosas incorrectas. Imagínense que una persona, hermanos, nueva que viene. Por eso en Mateo 24, parece que el verso 7 en adelante dice que en aquellos tiempos, que eran estos tiempos, muchos tropezarán. Dice: porque la maldad va en aumento. Usted ve, por ejemplo, hermanas de la iglesia que están en fotos de Facebook o de otros lugares, o hermanos, ahí están, Dios. Y no se han puesto más pintura porque ya no hay. Y hay otras con unos pantalones así, mira, que solo se agachan a recoger una cora y se les raja todo, luego se rompe el pantalón. O sea, hermano, no hay vergüenza ya. Una persona así dice: ¿cómo yo voy a ir a esa iglesia? Miren las mujeres cómo andan. No hay conversión. Una hermana vino una vez a la iglesia, me dijo: pastor, me dijo, yo entrego mis aretes, mis anillos y entrego todo. Digo: porque Dios me dijo que me los quitara. Y también los pantalones. Y sabe que esa señora tiene 30 años de no ver televisión en santidad. Un llamado, porque cuando Dios cambia, ya no son los deseos tuyos, son los deseos de Dios. Toda mujer cristiana, cuando se viste, dice: visto para Dios y no para los hombres. Ya no viste ni para tu marido, vistes para Dios. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? O mujeres, hermano, amenazando hermanos de la iglesia, que le manda una solicitud: eres soltero. Y al hermano, sí, pum. Entonces ya la mujer le presenta pornografía. Inmediatamente queda en las redes sociales esa pornografía de esa mujer y le quedan a ella todos los teléfonos de quien tú conoces para enviártelo, que tú eres cliente de ella. Y está bien, porque Jesús dijo que en los últimos tiempos lo que se hiciera en oscura serán hablados arriba en las azoteras, allá donde están las antenas de comunicaciones. Allá será visto. Dice que el que haga algo en oculto en este tiempo, mire, hoy el gobierno saca a todos aquellos que roban, pastores, ministros, los que violan, que viven en adulterio, que viven en fornicación, amén, por el gobierno. Y los medios sociales están también grabando a las personas que andan haciendo cosas incorrectas. Gente, hermano, en la iglesia, gente que tiene ministerio, ¿cómo es posible
hermanos, que andan en cosas incorrectas. Eso no es una buena, hermanos, verdaderamente una buena influencia a nuestras generaciones. Nosotros tenemos que trabajar. Si queremos una familia que sirva al Dios de los cielos, nosotros necesitamos verdaderamente, hermanos, crucificar esta carne juntamente con Cristo, para que tus deseos sean los deseos del Espíritu Santo y no tus deseos. No, hermano. Ahora, mucha gente lo que dice cuando yo te estoy diciendo esto, dicen, es que ese hermano es religioso. Ahora así se lo tiran. Que es religioso quien te habla la palabra. No, la Biblia dice claramente que la mujer vista honestamente si quiere ser hija de Sara. Así dice la Biblia. Que la mujer vista honestamente. Y eso no es fuera, porque esta palabra el apóstol Pablo también le escribe, que era apóstol a los gentiles, que debe de vestir honestamente las mujeres convertidas al evangelio. Así lo enseña la Biblia. Y nosotros, dice, los hombres y la gente, nosotros que servimos a Dios, debemos de dejar toda pasión vergonzosa. Hay hermanos que ni diezman en la iglesia, ni traen una ofrenda, pero vaya a verlo, allá los ve usted viendo a los astros que valen hasta 500 la entrada. Mire, hermano, ¿sabe qué? Colabore por un ticket aquí, va para la cama que vamos a rifar. No tengo, pero para los astros sí tiene. Es una vergüenza, hermano, lo que pasa cuando nosotros no estamos trabajando en nuestras generaciones. Tenemos que levantarnos personalmente. Cada uno de nosotros debe sacudirnos del pasado y vivir verdaderamente el presente, si queremos que Dios nos respalde y que Dios diga: yo tuve un pacto con José del Cid, tuve un pacto con Josué del Cid, tuve un pacto con Lian del Cid, tuve un pacto con sus hijos, tuve un pacto, y ahora voy a dar la herencia que yo les tengo a ellos. La palabra del Señor nos enseña. Entonces, diga conmigo: los planes de Dios se extienden a nuestras generaciones, porque nuestra vida es corta. Sí. Mire, yo tengo ya 62 años, y si no como pupusas, bueno, ayer me comí 4. 20 años más, 30, todo depende cómo yo me cuide. Pero la vida, por mucho que uno se cuide, 100 años. Entonces los planes de Dios sobrepasan. Los planes de Dios están comenzando en la vida del pastor José del Cid. Los planes de Dios son de ayer apenas con este ministerio. Los planes de Dios, cuando Dios me dio una visión a mí, me dio 5,000 personas enfrente. A la izquierda, ¿verdad?, que sería el ministerio de un hijo, 30,000. Y a la derecha 45,000 personas. Y nosotros les predicábamos a esas personas en un estadio. Había una plataforma tremenda, ¿verdad?, que tenía 4 puntas, pero las 3 puntas estaban sobre la tierra y la plataforma negra entraba sobre las aguas, y en esa esquina se predicaba con prodigios, milagros y señales. ¿Por qué? Porque Dios estaba enseñando. No es que tú vas a llegar a los 45,000. Hay alguien, la visión de Dios está para los años que vienen, que Dios llevará a nuestras descendencias a grandes cosas que Dios tiene preparadas, pero hay que trabajar a favor de eso y no hay que cansarse, en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:5. Esa no la tengo marcada allí para que ustedes la vean, pero dice en 2 Timoteo 1:5, si usted lo quiere buscar o anotarla, dice: trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. Este nombrecito para que le ponga a la niña, Loida. Y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, dice, que en ti también está la fe que no es fingida. Esto, hermanos, es lo que Dios quiere hacer, y esto es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Hay gente que ha perseverado en esta palabra. Hay gente que ha demostrado el amor. Timoteo era un hombre que tenía una pasión por Dios, pero había primero estado en su abuelita, luego en su mamá. ¿Por qué? Porque él necesitaba haber sido enseñado por alguien. Y esto, ¿cuántos quieren enseñar a sus hijos a que ellos mantengan esa palabra en su vida? Denle un aplauso al Señor.
Oiga lo siguiente. Los padres pelean, fíjense bien, y recuperan las bendiciones que el enemigo ha robado, y sus hijos son los herederos. O sea, las bendiciones, por ejemplo, hermanos, el caso, por ejemplo, el caso de nosotros, por ejemplo, el caso mío, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, según yo tuve información, mi bisabuelo Juan de Dios del Cid, que nació en Honduras, él tenía aproximadamente 42 hijos. De esos 42 hijos era el padre de mi papá, mi abuelito, y mi abuelito tuvo aproximadamente, creo que 30, por ahí así, ¿verdad? Pero no solo con una señora, sino con varias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gracia, la bendición de Dios de ser una familia, de tener un apellido, estaba escrito en el polvo de la tierra, desaparecer si nadie hubiera oído el mensaje de la palabra de Dios. Todas las riquezas el enemigo las había quitado. Estábamos completamente cero en nuestra vida personal. Cuando yo tenía 15 años yo comencé a tomar. Cuando tenía 22 años tuve que ir al programa de Alcohólicos Anónimos para poder, ¿verdad?, sobrevivir a la vida que estaba viviendo. ¿Por qué? Por las maldiciones. Porque el tesoro, la bendición de Dios las había robado Satanás. Pero el día que yo conocí a Jesús, que el Señor me habló a mi vida, yo me levanté y me he levantado con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. He ido y le he quitado las riquezas que Satanás se había robado para mi vida, y ahora yo las poseo para entregárselas a mis hijos espirituales, a mis hijos, ¿verdad?, que han nacido, aleluya, de la carne, para que Dios bendiga a las generaciones que vienen. Pero hemos tenido que usar la espada. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Génesis 14:15. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. Diga conmigo: yo voy a pelear con lo que hay en casa. Mire, hermano, hay gente que todo el tiempo anda pidiendo oración. Hermano, haga una oración por mí. Hermano, haga una oración por mí. No, ¿y a dónde está tu oración? Tú tienes que tener tu herencia, tu casa. Por ejemplo, yo estoy enfermo. Oh, no, hermano. Lo primerito que yo hago es ponerme las manos yo solito en la madrugada. El único testigo que a veces se levanta conmigo es el perro que está allí. Yo me pongo las manos, yo solito comienzo a orar, comienzo a pedir unción, comienzo a hablar en lenguas, comienzo a danzar en el espíritu yo solo. Pongo música, allí estoy, ¿verdad? Y cuando yo me voy a levantar con lo que Dios me ha dado. Amén. Porque otro ministerio, está bien que trabaje en el ministerio y haga lo que quiera, pero cada uno de nosotros debe levantarse con lo que Dios te ha dado. Abraham se levantó con sus siervos nacidos en casa y fue y le quitó las riquezas a los reyes que le habían robado, y aún su nieto, su sobrino Lot, que estaba en esclavitud, que se lo habían secuestrado, fue y lo rescató con la espada. Porque Dios nos está llamando a hombres y mujeres que nos levantemos, tomemos la espada de Dios y vayamos y le arrebatemos a Satanás, a aquel pariente, a aquel amigo, a aquel hermano, a aquel tío, a aquel primo, a nuestras generaciones que estaban, ¿verdad?, que están vendidas a Satanás en los vicios de alcoholismo, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, brujería y hechicería y pornografía. Hay que levantarse y conquistarlo con el poder del Espíritu Santo de Dios, de su palabra, de la espada del Espíritu. Toda la palabra de Dios es espada de doble filo que traspasa el alma y el espíritu y las coyunturas hasta los tuétanos. No hay demonio ni hay fuerza del infierno que resista la palabra que tú hablas, porque tus palabras tienen autoridad en el mundo espiritual. Santo es el Cordero de Dios. Te alabamos, Jesús, aleluya. Dice que Abraham se levantó y fue y trajo, dice, y cayó, dice, sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y le fue, dice, siguiendo hasta Abad, el norte de Damasco. Y Abraham les quitó todo lo que le habían robado. Oiga lo que pasó ya con su hijo. Génesis 25:5 dice aquí: Abraham dio todo cuanto tenía. ¿A quién? A Isaac. ¿Cuál es la herencia que usted le va a dejar a sus hijos? Una herencia de maldición, de divorcio, de pleitos, de enemistades, de flojera, como dijeron los hermanos de México. Una vez una señora me dijo: mire, es que tengo flojera. Dijo: ayúdeme. Le digo: mire, yo ando unas pastillas, ¿cómo se llaman? De esas
unas rosaditas aquí, ¿cómo se llama? Pectobimol. Y yo, esas son buenas para la flojera. No, me dijo, yo sé que eso es bueno para el estómago. Pues sí, le digo, pero voy a estar recién venido. Pues te dije que tiene flojera, le dije. Bueno, pero ¿qué le puede usted heredar a sus hijos? ¿Qué le tiene usted a sus hijos? ¿Qué es el ejemplo que usted le está dando a sus hijos? Sus hijos pueden imitar la fe suya. Sus hijos pueden siquiera caminar un poco con lo que usted tiene, de lo que Dios le ha dado. Eso es importante, hermano. Cuando Josué tenía 4 años, él andaba jugando con unos carritos y yo estaba orando. Dios me había llevado a interceder porque estaba trabajando en la tarde. A las 11 de la mañana estaba orando en ese día. Y él andaba jugando con los carritos en un cuarto y le dijo, ven para acá, Josué. Y él estaba chiquitito, estaba, sí, 4 años o 3 años tenía él. Y se me queda viendo, ¿quieres ir a las naciones? Y dijo él, sí, quería ir a las naciones. Oré por él, le puse las manos y Dios me llevó a interceder en lenguas. Oré por él y los resultados hoy, él anda en las naciones. ¿Sabe por qué? Porque por eso debemos levantarnos y llevar esta herencia, las bendiciones. Que el día de mañana, cuando el pastor José del Sí, Sofía del Sí han muerto, ya no viven en esta tierra. Pero los hijos espirituales de esta casa, los líderes, los hijos, ¿verdad? Que tenemos en nosotros, ¿verdad? Josué, Verónica y Melissa, ellos son herederos de una bendición y de una conquista donde ellos han visto por generaciones cómo nos hemos levantado y le hemos quitado a Satanás aquellas cosas que había querido arrebatarnos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay 10 demonios que no salen si no es con oración y con ayuno. Por eso cuando oramos y ayunamos se rompe en el mundo espiritual algo sobrenatural para la iglesia y nuestra vida. Hace 3 años o 2 años y medio vino a la ciudad y dijo, dijo, pastor, le vamos a tener que comprar toda la propiedad. Solo le vamos a dejar, incluso el aire acondicionado que estaba atrás, se lo pasaba llevando la cerca de la ciudad. Y dijo, porque vamos a hacer una laguna aquí para concentrar toda el agua que sale de South Chamber. Ay, ¿por qué? Y ellos vieron hermoso este lugar, porque nosotros oramos. Todo el que venga a este lugar, que pase enfrente, sienta deseo de venir a esta casa. Entonces yo le dije a mi esposa, vamos a entrar en oración en las mañanas. Y comenzamos a orar y ayunar. Y pasó el tiempo, casi 8 meses. A los 8 meses dijeron que ellos que iban a traer el valor y que nosotros les diéramos cuánto teníamos invertido en los aires, cuánto habíamos gastado en los parqueos, cuánto valía el terreno, que ellos nos iban a pagar lo que valía. Pero yo dije, bueno, eso es lo que ellos dicen, pero lo que diga Dios es otra cosa. ¿Cómo cree usted que nosotros íbamos a dejar perder ese espacio viendo a los niños jugar ayer en ese lugar? Las clases de allí, vamos a perder todo ese territorio solo para que la ciudad hiciera un embalse de agua allí para que vivieran las ranas, ¿verdad? Entonces, con que dije yo, con que yo queremos comprar el otro terreno que sigue, ¿verdad? En el otro que sigue nos venden 1.400.000, pedían en aquel tiempo, hoy ha de pedir mucho más el Señor. Entonces comenzamos a orar y a orar y a orar. Y la última vez que vino la persona vino a decirnos, ¿saben qué? Hagan el proyecto que van a hacer, porque nosotros nos retractamos, ya no vamos a comprar la propiedad. ¿Sabe por qué? Porque hay que pelearla. Porque si Satanás nos quitaba ese lugar, ¿sabe qué? Nos quitaba la oportunidad de crecer. Este templo lo tiramos hasta allá, hasta el Jardín de Trueno. En los parqueos, 100 parqueos más allá. Luego rompemos ese lugar para poner 200 personas más arriba, ¿verdad? En aquellos lugares hacemos aula, pero aquí vamos a crecer porque Dios nos ha puesto en este lugar, pero hay que pelearlo para que nuestros hijos espirituales tengan herencias conquistadas por la espada de Dios. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, porque todos los hijos de los que están presentes en este lugar un día van a ser abogados, otros van a ser personas, van a ser médicos, personas que van a tener grandes posiciones, que van a trabajar hasta en la NASA. Esas personas se van a congregar aquí bajo el ministerio de un hijo de esta casa. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha visto las generaciones en este lugar, no solamente para 100 años, sino para 200, 300, 400 y 500 años los que vienen hasta que Cristo venga. Porque esta iglesia se llama Cristo de poder, y esta iglesia tiene que predicar el evangelio a todos los continentes de la tierra. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Oh, aleluya.
Pero hay que hablar sobre nuestros hijos. ¿Sabe qué, Lian? Llega a la casa cuando la abuelita lo cuida, porque no le voy a decir que yo lo cuido, porque yo en 5 minutos me deja fundido a mí con tanto lo que hace. Llega Lian, dice Id, que es Josué del Cid, y sube las escaleras a la carrera y viene, yo no sé cómo ha hecho él, pum, prende aquí, y luego le saca música a él allí y comienza él solito así, y comienza a oír música. ¿Qué está diciendo Dios? Ministros de alabanza poderosos para el futuro. Todos los niños que están acá, grandes hombres y mujeres de Dios que van a estar acá, abogados, médicos, evangelistas, pastores, profetas. Dios está levantando. Es que, hermano, nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no somos pequeños. Dios nos está llevando en grande, y Dios va a hacer cosas grandes. Todo el que está sentado en este lugar, quiero decirte que no termina contigo los sueños de Dios. Los sueños de Dios están para tu tercera y cuarta generación. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dice en el verso Génesis 25:11: y sucedió después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Finalmente, en la tercera generación se cumplen los propósitos de Dios. Diga conmigo: en mi llamado, el llamado de mis hijos y de mis nietos, se cumple el propósito de Dios. Vea lo que dice la palabra del Señor. Génesis 42, 1 al 12. Al 2, perdón. Génesis 49 del 1 al 2 dice: y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos, oh hijos de Jacob, y escucha a vuestro padre Israel. ¿Cuántos? Abraham era un ancianito estéril, su esposa lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasa? Este hombre Jacob, que era el nieto de Abraham, llama a sus 12 hijos. ¿Cuántos tienen 12 hijos aquí? Hermano Toniel es el único, ¿verdad? Que 12. ¿No? 7 son, ¿verdad? Bueno, por ahí. Bueno, pero le faltan 4 entonces. Entonces viene Jacob y recoge a todos sus hijos. Y a cada uno de ellos, Jacob, nieto de Abraham, tenía la visión de Dios sobre ellos y les profetizó lo que cada uno iba a hacer en su vida. Miren la importancia de que un padre de familia hable una palabra a sus hijos. Y sucedió exactamente lo que Jacob le dijo a sus hijos. Proverbios 27 dice: camina en integridad el justo. Oiga bien, y sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué quiere decir en esta palabra? Que si nosotros nos mantenemos en integridad, oiga bien, nuestros hijos no van a ser, por ejemplo, yo soy hijo de José del Cid. Oh, ese viejo sinvergüenza. No van a decir eso. Oh, mire, ¿sabe qué? Lo felicito por su papá. Las personas correctas. Mire, ese gran borrachón que andaba ahí, o esta persona que buscaba dinero prestado y no pagaba. No van a decir eso de nosotros, sino que van a decir, ¿verdad? Que éramos, porque dice que el justo vivirá en integridad y los hijos heredarán las bendiciones de ese justo. Hermanos amados, es una vergüenza, una afrenta cuando un hombre comete adulterio. La Biblia dice que el adulterio, o el hombre que comete adulterio, es falto de entendimiento, porque después pone afrenta a los hijos. Y los hijos le faltan el respeto a sus padres. Y después los hijos crecen con argumentos. Y por eso usted ve niños que ya no quieren venir a la iglesia, porque sus padres viven una doble vida. Ellos no quieren saber nada. Ellos saben, ¿verdad?, que no es la verdad de lo que ellos están viviendo. Vivamos la verdad de Dios. Comencemos. Dios tiene tiempo llamándonos, y Dios nos está llamando a todos para que nosotros vivamos en integridad y nuestros hijos puedan heredar las bendiciones de Dios. Ahora, es bien importante que para que fluya las bendiciones de Dios, ¿verdad?, materiales y espirituales en nuestros hijos, es la forma como nosotros vivimos y las decisiones que tomamos. Eso es bien importante, hermano. ¿Cuál fue la gran preocupación de Abraham en Génesis 24:3? Preocuparse quién sería la mujer de su hijo.
le dijo a Eliezer: no me vayas a traer mujeres mundanas y paganas de aquí de los filisteos. Vas a ir a mi casa, a la casa de mis padres, y vas a traer esposas para mi hijo. Diga conmigo: yo tengo que preocuparme y orar con quién se va a casar mis hijos. Una mujer mala te echa a perder. Es terrible. Por eso la pastora les pone rayo láser a las mujeres que vienen aquí, que andan todas maliciosas ahí delante de los muchachos. Ya, no, porque la pastora ya sabe. Nos han sacado como 3 muchachos. Un muchacho, hermano, todo el tiempo venía a orar así como Jorge, que es un gran ministro de alabanza. El muchacho venía a orar todas las mañanas, y apareció una muchacha bien seria, hasta se tiraba, lloraba: ay, papá, y verdad, hasta la pintura se le caía. Y de gran mujer de Dios, el muchacho dijo: me enamoro de lo espiritual de esa muchacha. No, hombre. El día que se casaron y fueron ya de luna y miel y regresaron, el lunes que ya llegaron, ya el alarma del muchacho, tatán, tatán, para ir a orar. Y ya ella buscando: no me has visto las llaves del carro, ¿cómo no? Yo las tengo guardadas. Usted no va a orar, usted va a ir cuando yo diga. Y el muchacho comenzó a faltar a las oraciones, comenzó a faltar al ayuno. Le había agarrado un celo terrible en contra de los jóvenes de la iglesia y no quería que vieran al esposo. ¿Y sabe qué pasó? Lo sacando de la iglesia. Por eso nosotros, mi esposa, nosotros pasamos orando que el día de mañana Josué se case con una persona de Dios, una muchacha, una mujer donde sus padres están orando porque se conozca una mujer de Dios, ¿verdad? Que se junten 2 personas en los propósitos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, hermanos, que una mujer, ¿verdad? Una mujer mala, dice que es como gotera, ¿verdad? Hace hoyo. Una mujer que te grita, una mujer que tienes que pelear para ir a la iglesia, una mujer que cuando predicas, ¿verdad?, se va para el baño y no te quiere oír. Una mujer que todo el tiempo no quiere nada, te cela con medio mundo. Entonces, es una mujer de esas, sí, ¿verdad?, que te casaste para ver al suegro, hay que ir al infierno. Es terrible, ¿no? Padres de familia, oremos por nuestros hijos, que no sea cualquier persona. Muchachas que dicen: yo me caso con un mundano y yo lo voy a traer a la iglesia seguro. La Biblia dice que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Es raro que una mujer vaya y se case con una persona mundana y esa persona venga a servir a Dios. Es más fácil que se lleve a la persona a hacer cosas incorrectas. Por eso es importante ya a estar orando. Señor, ¿verdad? Bendice. Yo oro por todos los jóvenes de la iglesia, oro por mis hijos para que, ¿verdad? Josué se me está tardando un poquito ya, pero, ¿verdad? Pero que no venga una persona incorrecta, tiene que ser la persona correcta. Melissa, ¿verdad? Venga la persona correcta a la vida de ellos, porque esta obra de Dios hay que llevarla hacia adelante. Esto que ya comenzó Dios tiene que irlo perfeccionando de generación en generaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Si no nos preocupamos por un buen cónyuge, se perderá la herencia, porque esa persona te sacará del camino. Por eso Abraham le dijo a Eliezer: prométeme que no vas a traer mujer de los filisteos o de estos paganos para mi hijo. Otra de las cosas es por no valorar la herencia espiritual y la primogenitura que Dios te ha dado. En el libro de Hebreos capítulo 12 verso 16 dice: no sea que haya alguno fornicario. Y cuando dice aquí fornicario, no está hablando de tener sexo ilícito con una persona que no está casada, sino de fornicar, de apartar tu corazón de Dios. No sea que haya alguno de fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay personas, hermanos, que dejaron, Dios los ha bendecido en la iglesia, Dios ha hecho cosas grandes, pero la primera oportunidad que les sale de pecar, abandonan a Dios. Cambian, ¿verdad?, una vida temporal de pecado por la gracia eterna que Dios tenía para tus generaciones. Por esa razón es que nosotros, para poder heredar las cosas espirituales y materiales que Dios nos ha dado, nosotros tenemos, hermanos, número 1, que preocuparnos con quién se van a casar nuestros hijos, y si usted es joven, con quién se va a casar. 2, debemos saber valorar todo lo que Dios nos ha dado, ministros de alabanza, predicadores de célula, todas las cosas que Dios les ha confiado a ustedes.
Se les ha confiado para ver si ustedes son fieles en lo poco, para después ponerlo en lo mucho. En este momento usted es un líder de célula, pero Dios está viendo que entre 100 años, otros 50 años, usted es un gran pastor en distintos lugares. Usted está creciendo, ¿verdad? Ahorita mismo, pero Dios está preparando para usted cosas grandes que han de venir. Pero hay que ser fiel, ¿verdad? En las cosas que Dios. Hay que valorar, hay que tener en alto lo que Dios nos ha dado. Yo por eso, hermano, no dejo diariamente de decirle, Señor, gracias por haberme encontrado. El favor más grande de mi vida es que tú me hayas hallado en la condición que yo me encontraba. Por esa razón, hermanos amados, nunca jamás me olvidaré de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo valoro lo que Dios me ha dado. Aleluya. Y siempre tengo que estar agarrado de la porción que Dios me ha dado, porque estoy agradecido con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Y una de las cosas finales que apartan a las personas de la herencia es por tener familiaridad equivocada con la presencia de Dios. Y aún del hombre espiritual de la casa. ¿Qué quiere decir eso? Tú no puedes subir ese altar sin orar. Tú no puedes predicar una célula sin ayunar. Porque de allí depende mucha gente. La Biblia dice que cuando David tocaba el arpa, Saúl, que estaba endemoniado, era liberado. Cuando una persona va a predicar a la célula, mucha gente lleva con ataduras. Y la única esperanza que tiene Dios de desatarlo es a través de la unción que lleva ese hombre o esa mujer en su célula. Y cuando la persona ya perdió y se familiariza con la gloria de Dios, ya solamente porque está graduado en el instituto bíblico vas y agarras cualquier cosa y dices y lo lees y lo predicas, porque ya te apartaste de la unción. En la Biblia dice que cuando, dice en 2 de Samuel 6:6, que cuando llegaron, dice, a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios, porque Dios es Dios. Otra cosa es, el pastor es mi amigo, yo hago lo que quiero porque el pastor es amigo mío. No puedes tener familiaridad de esas. María y Aarón, que eran hermanos mayores de Moisés, hablaron mal de él y les cayó lepra. Porque es Dios quien elige, no son los hombres. Póngase de pie en este momento. Gracias, Espíritu Santo. Extienda tu mano al cielo. Oh Espíritu Santo, toca ese violín, Andrea. Dios quiere ministrar tu corazón hoy. Otra razón es por qué no heredar las bendiciones de Dios es porque tú le das más prioridad a tu familia que a Dios. Si a tu familia se le antoja ir al parque o ir a las playas, tú te vas y no te importa lo que Dios te ha mandado a hacer. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para la familia, pero nunca confundas los tiempos de Dios. No nos familiaricemos, porque el día que tú te familiarices aquí, dice, yo voy a ir a la iglesia Cristo de Poder, pero por agradar a mi esposa o a mis hijos, pero yo ya no recibo nada, porque llenaste tu mente también de personas que andan criticando, personas que andan hablando cosas incorrectas, y tú creíste más rápido a esa palabra de mentira y fornicaste en tu corazón el haber creído la mentira que a la palabra de Dios. Por eso es importante todo el tiempo, siempre que entremos en esta casa, con temor y temblor, siempre que vengamos a este lugar, no por el hombre de la casa, sino por Dios, no por las personas, sino por la presencia de Dios, porque Dios es Dios de generación en generaciones. Gracias, Espíritu Santo, te alabamos, Jesús, digno eres. Yo quisiera hoy hacer un llamado a los amigos que están con nosotros. Este día de salvación, es posible que en tu familia haya gente enferma, gente que está a punto de morir, pero ellos necesitan un libertador, como cuando Dios llamó a Moisés. Israel estaba sumergido 430 años
haciendo ladrillos, trabajando desde la madrugada de las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche, haciendo ladrillos para Faraón, y no se cansaba de oprimirlos. Hay familias que necesitan que alguien hoy reciba la palabra y reciba la orden de Moisés para ir y liberarlos. Yo dejo un tiempo. Si usted ha traído un amigo, invítelo al altar. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de Dios. Pase. Ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será. Ven, Jesús está en este lugar. Si en verdad no te puedes ir de este lugar. Quisieras tener Santos. al divino Señor hallarás. Venga, Jesús está esperando. Ven a Él. Hay alguien que necesita reconciliarse. Ven a Él. Dios te está llamando. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él. Toda la congregación, cantémosle al Señor a Él, para que haya liberación. Este es el día. Todos Todos esos hombres y mujeres que están pasando son como los Moisés que Dios llamó para liberar a su pueblo. Ellos van a ir a llevarle una palabra a la familia. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Gracias, Señor. Tú eres precioso, Señor. No hay cosa más hermosa que servirle al Señor. En los momentos de debilidades, en los momentos de necesidades, mucha gente se apartaron de Dios. Yo siento que hay alguien que necesita reconciliarse. Tú predicabas la palabra y Dios te está llamando. Dios te está dando la última oportunidad hoy. Si queremos aleluya. Un segundo más. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador, que te espera tu buen Salvador. Amén. Toda la gente que está atrás, tienda su mano al frente sobre este grupo de hombres y mujeres que hoy están echando manos a la vida eterna. Quiero decirles a cada uno de ustedes que ustedes son el Moisés que Dios ha llamado para que vayan y hablen una palabra de liberación a sus familias. Allá donde la familia, nuestra familia, mucha gente en brujería, en hechicería, en pecados, y no pueden salir de ese lugar porque no hay nadie que vaya y proclame esta palabra. Pero Dios te ha traído a esta nación con un propósito, no solamente para prosperarte en lo económico, sino para que tú el día de mañana regreses a tu familia prosperado espiritualmente, porque tú llevas una fuente de agua que no cualquiera, no en ningún lugar la pueden encontrar, solamente en Dios y en aquellos que buscan su palabra. Oh Espíritu Santo, quiero que ustedes hagan una oración con todo el corazón hoy en esta hora delante de Dios. Repita conmigo esta palabra, diga conmigo: Señor Jesús, dígalo: Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy yo me arrepiento. Declaro que por la sangre que fue derramada en la cruz, todos mis pecados hoy son perdonados. Te invito a mi corazón
como mi único Señor y Salvador de mi vida personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Padre, yo bendigo a mis hermanos que hoy han echado manos a la vida eterna. Los unimos al cuerpo de Cristo para que ustedes crezcan, se desarrollen, para que ustedes puedan hoy comenzar a esa generación que va a comenzar desde este momento en adelante. Y la bendición sobre sus hijos, sobre sus nietos, cuarta y quinta generación, porque Dios traerá cosas grandes y sanará la tierra de ustedes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queremos invitarles allá, que les tenemos un regalito. Pasen, aquí les tenemos un regalo. Pasen, todas las personas aquí a este lado. Pasen. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a orar. Toda la iglesia, mantenga su mano en alto. Quiero orar por usted. Padre, muchas gracias por la iglesia Cristo de poder. Necesitamos, Señor, nuevas fuerzas cada día. Necesitamos mover, Señor, hacia adelante en la palabra, la autoridad, lo que tú quieres que llevemos hacia adelante, para que nuestras familias sean liberadas de la opresión de Satanás. Señor, que cada uno de los que estamos presentes en este lugar seamos portadores de la gracia tuya, que podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo, que a donde quiera que nos movemos, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, compañeros de trabajo y en todo lugar, podamos llevar una palabra que bendice. Oramos en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, tus planes no son solo conmigo, sino con mis hijos, mis nietos y hasta la cuarta generación. Hoy oramos, Señor, para tomar nuevas fuerzas y para guiar a nuestros hijos en el camino de la verdad. Toda iniquidad se remueve de mi casa, de mi vida, y proclamo hoy a Jesucristo como Señor en mi casa y en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso a Jesús. Puede tomar su lugar.